Hoy, 12 de diciembre, para los mexicanos es una fecha muy especial. Es la fecha en que la Virgen de Guadalupe se apareció en un cerrito pelón lleno de espinas a un indito humilde y sencillo como Juan Diego. Ese cerro era el cerro del Tepeyac. La Virgen de Guadalupe para los mexicanos es algo especial. Para mí también lo es. Yo puedo comprender esta relación desde mi punto de vista personal, desde el punto de vista de mi propia vida. Nací de una mujer que me entregó a los 9 meses con mi abuelita, pero lo hizo por amor. Era una jovencita de 16 años cuando tuvo a su primer hijo, y a los 19 ya tenía 2, y no tenía o se sentía sin ningún apoyo, y nos entregó con aquella mujer que ella veía era todo amor y toda dulzura, mi abuelita. Con el paso de los tiempos, ella se casó, tuvo otros hijos, pero yo sé que los entregó por amor porque se sentía incapaz de cuidarnos. Así entiendo yo la relación del mexicano con la Virgen de Guadalupe. ¿A qué mujer puedo yo entregar y consagrar a mis hijos si no es a ella? Cristo Jesús nos dio a su madre al pie de la cruz. Antes de entregar su espíritu al Padre, creador de todo, al que amaba sobre todas las cosas, entregó a aquellos que amaba, sus discípulos, a su madre. A su madre porque ella fue la elegida para dar al mundo al Salvador, porque ella fue la elegida, la llena de gracia, digna de ser madre del Salvador. Y Jesús en la cruz nos entregó no solo su vida, nos entregó a ella la madre. Eva en el Génesis se dice que es la madre de todos los vivientes, hasta que llegó María, esa muchachita de Belén elegida para ser la Virgen Madre de Dios. Ella es ahora nuestra madre, porque Cristo en su gran amor por nosotros nos la dio como tal. Y ella a lo largo de todo este tiempo ha permanecido con nosotros. Es por eso que muchos mexicanos la veneramos y la aceptamos y la llamamos madre. Como mujer no hay nada que ame más que a mis hijos. Dios me dio la dicha de ser madre, y como mi madre que me entregó a mi abuelita porque no se sentía capaz de cuidarme, porque era muy joven, o tal vez porque desconocía de Dios, y tal vez porque no le pedía a Dios la fortaleza para que le guiara y a ser una buena madre. Yo tuve la bendición de conocer su iglesia, de conocer de Cristo, de conocer a su madre desde pequeña. Yo recuerdo que miraba a la imagen de la Virgen y yo escuchaba que decían que era mi madre, que era la madre de todos. Y yo me sentía amada y me sentía querida y me sentía aceptada por ella. Y trataba de ser como ella. Durante toda mi infancia traté de ser una niña digna, una niña obediente, una niña buena, una niña estudiosa, una niña generosa, y trataba de ayudar a todos como me decía mi abuelita, y porque quería agradarla a ella, a la Virgen. Después, con el paso del tiempo, pues uno comete errores y me alejé de la iglesia. Gracias a Dios terminé regresando como la gata revolcada, pero regresé. Y regresé dando gracias a Dios de poder hacerlo. Y regresé dando gracias a Dios porque he visto cómo la Virgen
ha cuidado de mí, de mis hijos, de mi familia. Me gustaría comentar algo relacionado con esto. Cuando traté de suicidarme, agobiada por tantas cosas que yo no podía resolver, al igual que mi madre cuando me entregó, fui corriendo a la iglesia a buscarla a ella, a pedirle a ella, y la encontré. Entramos mi esposo y yo a un grupo de adoración nocturna. Estábamos orando en la noche como a las 12, 1 de la mañana. Al salir, mi esposo dijo: voy a llamar a mi hijo, porque no había llegado. Era un jovencito en ese tiempo, como yo y como mi madre y como muchos otros, llenos de dudas e inquietudes, y andaba no en tan buenos pasos. O sea, no era drogadicto, no era rapero, no era sinvergüenza. Eso siempre se lo he pedido a Dios y siempre se lo he pedido desde que fui madre y lo sigo pidiendo. Pero sí andaba un poco descontrolado y salía mucho en las noches, llegaba tarde, iba temprano a la escuela, casi no dormía. Y sucedió que se había comprado un carro, y esa noche, precisamente esa noche, acababa de repartir como taxista a sus compañeros, a cada uno en su casa, y regresaba solo y cansado. Cerró los ojos por un momento y casi se estrella. Se subió casi un camellón y de ahí no había más que el mar. Ahí muchos jovencitos de estos rumbos se habían matado y se han matado y se siguen matando, desgraciadamente. Es una curva peligrosa y si no se descuida, fácilmente se cae a un despeñadero que existe ahí. Pues bien, mi hijo abrió los ojos, alcanzó a dar un volantazo y se estrelló en un cerro, porque en un lado está un cerro y del otro lado está el mar. O hay otra, o te estrellas en el cerro o te matas en el mar. Pues él, bendito Dios, se estrelló con el cerro en una piedra que había ahí. El carro se destruyó, pero él salió sin un rasguño. Cuando mi esposo le llamó, acababa de pasar el accidente. Estaba espantado, estaba asustado. Bendito Dios, no se murió. Bendito Dios, solo fue el carro. Pero a mí me llama la atención. Estábamos orando por mis hijos. Estábamos ante la Virgen pidiéndole por ellos, que los cuidara, los protegiera y los llevara por un buen camino. Y sucedió eso. Como una muestra para mí de que ella escucha y atiende nuestras súplicas. Desde entonces le he entregado a mis hijos, desde entonces le sigo pidiendo a ella que los cuide, porque ¿quién mejor que ella para cuidarlos? ¿Quién mejor que ella, que fue la elegida para ser Madre de Dios y Madre de la humanidad a partir del momento en que Cristo nos lo entregó? ¿Quién mejor que ella para cuidar de mí y de mis hijos? Cristo le dijo a las mujeres cuando lloraban: no llores por mí, llora por ti y por tus hijos. Dios en el Génesis le dijo a la mujer que pariremos a nuestros hijos con dolor, o sea, que nuestros hijos siempre nos van a doler, siempre, estén cerca o estén lejos, siempre nos van a doler. Y qué mejor que ella para consolarlos, y qué mejor que ella para guiarlos, y qué mejor que ella para cuidarnos de mí y de mis hijos. Yo por eso siempre le ruego, le suplico y le seguiré suplicando que los cuide, que nos guarde y que nos lleve a Jesús, a su Hijo, que es la puerta. No adoramos a la Virgen, porque solo Dios es digno de adoración, pero la veneramos, la respetamos, la amamos, porque es digna de ese amor, de esa veneración y de ese respeto.
La Virgen se presentó ante el pueblo mexicano en su advocación de la Virgen de Guadalupe. Pero es solo un vestido, es solo una etapa, es solo una parte de su vida la que se presentó aquí. Durante todo este tiempo, la Virgen se ha hecho presente en el mundo a través de distintas advocaciones, unas más conocidas que otras, unas con más veneración que otras. Ella ha dicho que es la Inmaculada Concepción, ella ha dicho que es la Madre del Rosario. Ella se ha presentado con distintos nombres, con distintos vestidos y en diferentes momentos de su vida. La Virgen de Guadalupe es una madre a punto de dar a luz. La Inmaculada Concepción es la Virgen María cuando era jovencita. Por eso existen tantas advocaciones, tantas diferentes vírgenes, pero no son diferentes vírgenes, es una sola Virgen con distintos vestidos, porque son las diferentes etapas de la vida de la Virgen. En Pentecostés, los discípulos y la Virgen, Madre de Jesús, recibieron el Espíritu Santo que les fue anunciado por Cristo cuando se hizo hombre. A él le pareció bien dejárnoslas como madre, y desde entonces, como he dicho, ella se ha encargado de estar con nosotros, de evangelizar. Ella es la primera evangelizadora porque ella fue la primera seguidora de su Hijo Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, no importa a qué advocación le tenga uno mayor fervor, es la misma Virgen, es la misma Madre de Dios. Para los mexicanos, la Virgen de Guadalupe es algo especial. A ella, a la Madre del Cielo, a la Madre del Amor, y por lo tanto, ella es amor. Ella es la Madre de la ternura, porque Dios es ternura. Ella es la Madre admirable, porque Dios es admirable. Y porque Él se dignó dárnoslas como madre. También me gustaría comentar aquí acerca de la relación mía personal con la Virgen de Guadalupe. A mí no me gustaba. No me gustaba la Virgen de Guadalupe, yo prefería a la Virgen de Fátima porque era blanquita y yo soy blanquita. A mí la gente indígena o campesina no me agradaba mucho porque cuando fui niña no me aceptaban ni me querían con aquellos de ese tipo que yo conocí. Es una experiencia personal, por lo tanto la Virgen de Guadalupe no me gustaba. Mi mamá me llevó a la basílica de pequeña y yo la veía así como que no era parte mía, ¿no? Pero esto me sucedió también con mi propia madre. A mi abuelita yo la quiero mucho y la quise siempre mucho, pero yo buscaba otra madre en otros lados. La busqué en unas tías, la busqué en mis maestros, la busqué en otros lados, y con otras padres, con mi suegra. Yo a todos le ponía el vestido de madre, ¿no? Porque mi propia madre o mi abuelita, que fue mi madre, no terminaba de gustarme. Yo no sé si esto te pase a ti, pero yo estoy siendo sincera. A veces no aceptamos a nuestros padres como son y buscamos padres por otros lugares. A mí me sucedió. Me sucedió cuando era pequeña, me sucedió sobre todo en la adolescencia. Y fue la peor etapa de mi vida en donde cometí mayores errores por ese no aceptar a aquellos a quien Dios designó como mis padres. Pues esto también me sucedió en la fe. Como digo, la Virgen de Guadalupe no me gustaba. Y yo prefería otras vírgenes y me hincaba ante otras vírgenes. Ahora entiendo que es la misma Virgen, solo que a los mexicanos nos dio a ella, a esa virgencita morena, a esa virgencita llamada del Apocalipsis, esa mujercita
vestida del sol y vestida de estrellas, con el sol radiante detrás de ella, esa Virgen a punto de dar a luz. Esa es la vocación que Dios eligió para nosotros los mexicanos. Pero también, no sé si a ustedes les suceda, buscamos en otros lugares otras vírgenes que nos gusten más, ¿no? Pues bien, yo te digo, como mi experiencia personal y mi testimonio personal, no desprecies aquello que Dios nos dio. Esa fue su voluntad. La Virgen no actúa por su cuenta, es enviada por Dios mismo a cada pueblo como necesita ese pueblo ser cuidado o como necesita conocer a Dios. Él eligió para nosotros los mexicanos a la Virgen de Guadalupe y como tal debemos aceptarla, quererla y venerarla como nuestra madre. A mí me sucedió, es mi experiencia personal. Ahora he aprendido a quererla, he aprendido a aceptarla y he aprendido a respetarla. Pero eso es algo cultural. A México se nos conoce como un país malinchista, o sea que vemos más bonito el jardín del otro que el nuestro propio. El mexicano tendemos a no reconocer lo bonito, lo bello que tenemos y a pensar que otros son mejores que nosotros. Dios se dignó darnos a una virgen, Dios se dignó darnos a su madre en una vocación tan bella. Imagínate, vestida con un manto lleno de estrellas, un vestido lleno de flores, con el sol detrás de ella y sobre la luna pisando con sus pies esa luna. En toda su grandeza, una virgen no como una adolescente como la Inmaculada, una virgen no sobre un pilar como en España, sino en toda su magnificencia, rodeada de flores, de estrellas, de sol. Esa es la Virgen que Dios se dignó dar al mexicano. Y aún así, buscamos vírgenes en otro lado. Es la misma Virgen, como digo, pero se nos presentó con su vestido más bello, más hermoso. Por lo tanto, no la despreciemos. Ella, la Virgen tan humilde, aquella que dijo sí humildemente en una noche allá en Nazaret, aquella misma que dio a luz al Salvador en un pesebre tan humilde y tan pobre. Es la misma que ahora se nos presenta llena de todo el esplendor. Acéptala como tu madre. A ti, madre mía, a ti te entrego a mis hijos para que los cuides, los protejas y los guardes, y los enseñes a ser dignos hijos tuyos y por lo tanto dignos hijos de Dios. Laura Aguilar para Puntadas de Familia, evangelizando en las redes sociales. Si te gustó este video, da like, comparte, suscríbete a este canal e invita a otros a hacerlo. Paz y bien.